en la conferencia de Ottawa las bases de un verdadero mercado común imperial con sus dominios y el imperio de la India. Si una barrera aduanera en un momento dado puede salvaguardar un sector económico particularmente amenazado por la competencia, su generalización e inevitable reciprocidad provoca una nueva recesión global de los mercados accesibles. En lo sucesivo, la dinamita inyectada en el sistema va a romper las últimas canalizaciones. Francia creía estar protegida por un casi pleno empleo y por mejores cifras de crecimiento y de ahorro que sus vecinos, además de un imperio colonial que exhibe orgullosa en la exposición de 1931. La crisis la sorprende a finales de 1932. Descubrirá la frase de Spinoza que dice: "Nadie es un imperio en un imperio". Tras las devaluaciones de la libra en 1931 y del dólar en 1933, a consecuencia del abandono del patrón oro, el franco de Poincaré, óptimo antes de la crisis, es sobrevalorado en un depresivo mercado mundial. Fue sostenido hasta 1936 con todas sus fuerzas, lo que derivó en un paro creciente, agravado por los mismos errores de los conservadores: presupuestos rigurosamente equilibrados, créditos caros y barreras proteccionistas. A consecuencia del pesimismo generalizado, el crecimiento de la población comienza a disminuir, mientras que el éxodo rural se frena en seco. En los Estados Unidos, la prosperidad prometida por Hoover no llega nunca y el país se hunde en la angustia. Los campesinos de Oklahoma, en su trágico éxodo hacia la tierra prometida californiana, inspirarán a John Ford, igual que suscitaron la indignación sarcástica de Sidney Pollack, las maratones sádicas de parados desesperados, obligados a bailar el máximo tiempo posible, meses incluso, a cambio de comida. John Steinbeck y Horace McCoy mostrarán un mundo exangüe y desesperado que ha tocado el fondo del abismo. Sin embargo, una fuerte convicción se impone, rehusada por todas las fuerzas políticas. El liberalismo está vivo. El capitalismo clásico está desfasado. Ahora el Estado, es decir, la voluntad popular, tiene que intervenir cueste lo que cueste. Tiene que aplicar fuertes remedios e incluso salir de la economía de mercado si fuera preciso. Estados Unidos tiene la suerte de disponer de grandes reservas de democracia. En este camino aparece Roosevelt. En enero de 1933, Franklin Delano Roosevelt asume el poder de la primera potencia económica del planeta. Patricio humanista, quiere ampliar las barreras de la República Democrática para incluir en ellas a los obreros de la industria y a los campesinos empobrecidos con la crisis. En los 100 primeros días de su mandato, Roosevelt impone una reforma bancaria y bursátil, un programa nacional de grandes obras y un programa de apoyo directo a los agricultores, además de acometer una fuerte devaluación del dólar y la bajada concertada de los tipos de interés. A finales de 1933, las curvas de paro y de crecimiento comienzan a invertirse. Alemania, segunda potencia económica del planeta, no podrá disfrutar de una solución democrática.
Pero Hitler, quien llega al poder casi al mismo tiempo que Roosevelt, a finales de enero de 1933, sabrá transmitir el sentimiento de una posible salida de la crisis y de la desesperación. Hombre del pueblo, rencoroso y sometido a las jerarquías tradicionales, sobre todo militares, solo piensa en excluir, quebrar, someter y finalmente destruir. Demiurgo del mal no le faltan ni la habilidad ni la energía que también caracterizan a Roosevelt, demiurgo del bien. Pero sus concepciones fundamentales son diametralmente opuestas. Sin embargo, en Berlín, las recetas económicas son a menudo las mismas que en Washington. Ya los últimos gobiernos de Weimar en 1932, los de Papen y Schleicher, se habían inspirado de la política americana, una vez saldadas las indemnizaciones. Pero es Hitler quien se beneficiará de los primeros efectos positivos del programa de reactivación. Llama rápidamente al mejor experto en finanzas, al antiguo gobernador liberal del Reichsbank, Hjalmar Schacht, quien pondrá las ideas de Keynes al servicio de la dictadura nazi. Hitler no sabía nada de economía y muchos de sus principales colaboradores tampoco. Pero Schacht era un maestro. En 3 años fue capaz de dirigir la recuperación económica según un modelo casi keynesiano, que constituía en sustituir al Estado por la economía privada. El Estado relanza el gasto mediante la construcción de carreteras y después a través del armamento. Solo hicieron falta 2 años para que la economía de armamento se pusiera en marcha. A finales de 1935 ya era un hecho. En 1934, Schacht firma el primer acuerdo bilateral de comercio con algunos países de Europa del Este. Es una actuación que favorecerá el enriquecimiento de Alemania. También creó un plan que permitió la financiación secreta del rearme, que tuvo el efecto de desarrollar el mercado de las materias primas. Todo esto eran noticias maravillosas para Hitler. Paradójicamente, en Estados Unidos, tierra de elección del keynesianismo democrático, los progresos son más lentos, más inciertos. En 1935, el Tribunal Supremo, dominado por las fuerzas conservadoras, anula lo esencial de la legislación del New Deal. Esta será salvada políticamente por la combatividad obrera del nuevo sindicato, el CIO, que sostiene con huelgas de masas la nueva política del presidente, y por la fuerza de la corriente democrática en la opinión pública, que mantendrá a Roosevelt en el poder. Pero desde 1937 la economía, aún frágil, recae en la deflación. Keynes y Roosevelt se vieron una vez en 1934. Después se volvieron a encontrar durante la guerra. No sabemos cómo se entendieron, pero sí sabemos lo que Keynes intentó aconsejar a Roosevelt desde Inglaterra. Le envió algunas cartas, pero a Roosevelt no le gustaba que Keynes le aconsejara. No quería que le dijera cómo debía dirigir la economía de Estados Unidos, además de que las cartas de Keynes no brillaban por su diplomacia. Sin embargo, eran muy interesantes. En ellas le decía a Roosevelt que si el New Deal no marchaba tan bien como debiera, era porque desconfiaba demasiado en los hombres de negocios. Lo que debía hacer era confiar en ellos y no confundir recuperación económica con reforma. Usted intenta reformar la economía americana, mientras que la prioridad está en la reforma. Por eso hay que darles a los hombres de negocios la sensación de aprecio y no hostigarlos continuamente. Esto es destacable, pues Keynes había comprendido la necesidad absoluta de mantener la confianza de los inversores en el sistema capitalista.